Hola chicos, ¿cómo están? Quiero explicarles cómo ustedes van a trabajar en la carpeta. Les he dicho que grafiquen una hoja de cálculo que tenga 9 columnas y 20 filas. El ancho de cada columna debe ser de 4 cuadros como mínimo. Vamos a ver de qué se trata esto. Aquí yo he graficado una hoja de cálculo. Tiene letras y tiene números. Pero, ¿qué representan esas letras y los números? Leemos las etiquetas que tienen de color amarillo. Dice cabeceras de columnas son verticales, llevan letras mayúsculas. Estas son las cabeceras de columna, donde usted ve cada letra del alfabeto. ¿Cuántas columnas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, aquí está, 9 columnas. ¿Observan? Verticales, miren, son líneas verticales. Luego les pido filas. Las filas se las reconoce porque llevan números. Tenemos en este caso del 1 al 20. Por si acaso ese no es el límite. Son más de 1000 filas, más 1,000,000 y pico, bastantes. Entonces ustedes solo se limitan a la orden 20 filas. Entonces ustedes grafican 20 líneas horizontales. Por eso dice cabeceras de fila son horizontales y llevan números horizontales y las enumeramos con números. Entonces, al unir una columna que es vertical con una fila que es horizontal, se crea una intersección. Por eso es que ustedes van a encontrar que la intersección de una fila con una columna forman una celda, que la celda está este rectángulo que observan aquí continuo. Varios rectángulos, la unión de todas esas líneas van formando la cuadrícula. Entonces ellas se denominan celdas. Cada cuadrícula que ustedes observan es una celda. Si observan esta celda que está bien remarcada, si la observan y tiene aquí una esquinita inferior derecha, un puntito, se llama celda activa. ¿Dónde está la celda activa? En A1. Mira, columna A, fila 1. Esa es la celda activa. Ahora vamos a verla en Excel. En Excel ustedes miren cómo se mueve. Yo cliqueo en varios lugares y ella se mueve. Si utilizan las direccionales también se va a mover. ¿Observan? ¿Sí ven? También se mueve. Esa es la celda activa. Activa, su nombre lo dice, se mueve de un lugar a otro. ¿Quién es del movimiento? Nosotros, ya sea con el mouse o con el teclado. Por eso ustedes observan que están encerradas, por ejemplo, la letra D, para indicarle que esa es una cabecera de columna. Y acá el 12 y el 13, que es una cabecera de fila. Continuamos con la tarea que tienen que hacer. Entonces ustedes que van a hacer en su hoja, sea horizontal o vertical, como les alcance más que todas las columnas, van a graficarla cada 4 cuadros una columna. Van trazando las líneas verticales y luego las líneas horizontales, que pueden ser cada cuadro o cada 2 cuadros, según lo que les alcance en la hoja. Ya la celda activa, ¿qué es la celda activa? ¿Qué celda? La intersección de una columna con una fila. Y que la celda activa es la que se mueve. Ya les mostré en Excel cómo se mueve la celda activa. Vamos con otra parte que deben relacionarse con la hoja. El nombre de la celda. Cada cuadrícula tiene un nombre. Si observan estos nombres, F1, ¿por qué? Porque está en la columna F, fila 1.
Ustedes en la carpeta tienen la opción de colocarle el valor, perdón, el nombre con el bolígrafo. H3 porque está en la columna H y la fila 3. A10 porque está en la columna A, fila 10. D17 porque está en la columna D, fila 17. G9 porque está en la columna G, fila 9. I18 porque está en la columna I, fila 18. Vamos a Excel. Miren, observen. ¿Dónde está la celda activa? Vamos a ver, está en la columna I, fila 12. ¿Dónde nosotros, fila 11? ¿Dónde nosotros vemos el nombre de la celda? En el cuadro de nombre que está. No lo pude ampliar la grabación, pero bueno. Doy clic aquí. Estoy en la columna L, fila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy acá, le doy cliqueo aquí. Estoy en la columna Q, fila 21. Tal vez ustedes no van a observar el número 21, pero sí estoy en la fila 21. En Excel, así nosotros nombramos de forma verbal y también está de forma escrita, solo que no amplié la captura para que observen el cuadro de nombre de la celda. Asimismo, ustedes van a hacer en su carpeta. Vamos a la tarea. Entonces, creo que les queda claro las columnas y las filas, las 9 columnas y las 20 filas. Ahora nos vamos a la tarea. Dice, encierre 4 cabeceras de fila. ¿Cuáles eran las filas? Los números. Entonces ustedes van a encerrar 4 números como el ejemplo. Pueden ser consecutivos, por ejemplo aquí 12, 13, o pueden ser dispersos. Pueden encerrar el 4, el 18, el 8, el 15, lo que ustedes quieran. Es decisión de ustedes. Luego dice tache 6 cabeceras de columnas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tachar con una X cualquier letra. En este caso yo encerré la D, la columna D. Ustedes pueden encerrar la columna, tachar la columna A, la columna E, la columna H, la que ustedes deseen. Solo son ejemplos que les estoy dando. Y el último paso es grafique la celda activa en E20. Entonces ustedes buscan la columna E y la fila 20 y va a ser esta celda que estoy señalando con el mouse. ¿Cómo la vemos activa? Para identificarla la remarcamos con un bolígrafo para que quede como el ejemplo que está en A1. Entonces la remarcan y la dejan allí. O sea, yo cuando observo el deber no debo ver en A1 la celda activa, sino acá en E20. ¿Cómo la hago o la identifico? Remarco con un bolígrafo de otro color para identificarla. Y me olvidaba el tercer paso. Escribo el nombre a 10 celdas. Ya les indiqué cuáles eran los nombres de celda. Aquí tenemos 6 nombres diferentes. Cualquier celda ustedes le van a poner el nombre. Por ejemplo, quieren aquí, ¿qué celda sería? Veo la columna E y ¿qué fila? ¿En qué fila? 11. Entonces aquí le escriben con su bolígrafo E11. No quiero que ustedes nombren las mismas celdas que les doy en el ejemplo, ni las mismas columnas, las tachen, ni encierren las mismas filas. Diferentes, jóvenes. Lo único que van a tener igual va a ser la celda activa, porque les estoy indicando que la grafiquen ¿dónde? En E20. Entonces ustedes, por ejemplo, si quieren aquí escribir el nombre de la celda, ¿cuál sería la celda? H15.
15. Entonces ustedes escriben aquí H15. ¿Sí ven qué fácil? Todo es fácil, simplemente que ustedes tienen que realizar sus tareas. Si ustedes no las realizan, no van a aprender y tampoco en la práctica van a poder realizarla. Si estuviéramos aquí en Excel, yo pondría esta celda está en la columna J y en la fila 13. Así debe de quedarles ustedes. Esto es en el programa Excel, en el computador. Aquí, por ejemplo, H5. Entonces escribo H5. ¿Sí ven? Quiero venirme más hacia acá, por ejemplo, en C14. Entonces yo escribo C, columna C, fila 14. ¿Sí ven? Esa es la forma como ustedes van a trabajar en su carpeta. Por favor, no quiero confusiones. Por eso me tomo la molestia de hacerles esta demostración para que trabajen bien. El siguiente video va a llevarles la explicación de cómo escribir las fórmulas en su carpeta y cómo llevarlas al computador en el programa Excel. Les deseo éxitos en la realización de esta tarea y la siguiente clase quiero que me envíen el capture o tomen la foto de lo que trabajaron porque les voy a comenzar a calificar. Eso es todo, jóvenes. Gracias por su atención.